ahora se ha hablado del preembrión, del embrión y del feto. Pero estos son tomaduras de pelo, simplemente para legitimar un pequeño remordimiento que les da a algunos de matar seres humanos. Pero desde el primer momento, cuando hay la concepción, cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran, allí hay un ser humano. Hay un ser humano que está, diríamos, en virtualidad. Es como un disco de música. Ahí está todo. Ahora falta tocarlo. Y el tocarlo se va tocando en 9 meses hasta llegar a oír la sinfonía total, que es el niñito que nace. Si huele como pólvora, si prende como pólvora, si se incendia como pólvora, si explota como pólvora, ¿qué es? Pólvora. Si camina como pato, si grazna como pato, si nada como pato, es un pato. Y si es un embrión en desarrollo, ¿qué es? Es un ser humano. Sin embargo, se ha falseado la verdad. Se ha aventado al mundo una falacia que asegura, pretende decir que un embrión no es un ser humano. Y a partir de esta falacia, hace 6 años, se entregó una licencia para matar seres humanos en el Distrito Federal. Después de 6 años, se han producido 100,000 abortos gratuitos en las llamadas clínicas del aborto del Distrito Federal. Estos son los abortos que se han podido contar. ¿Cuántos son los que no? A partir de esta masacre en el Distrito Federal, es que hoy hago este programa, para que usted se entere, a 6 años que alguien levante la voz y que alguien como usted lo pueda oír a través de la televisión. Es el tema de hoy, el aborto, el asesinato de un ser humano en gestación. Agradezco que esté con nosotros, sea usted bienvenido a La Libertad de Creer. Un gusto poder saludarle. Hace algunos años, yo creo que hace unos 4 años, el padre Juan Rivas, un sacerdote, se dio cuenta, no hace menos, 2 años, de esta violencia disparada en México, estos asesinatos a través del crimen organizado. Y él pensó si acaso pudiese estar relacionado con el aborto. Yo le llamé a Isabel Álvarez de la Pesa, ella conduce el noticiario Nuevo Milenio en María Visión. Le pedí autorización para reproducir una parte de la entrevista que ella le hizo al padre Juan Rivas, y con esto empezamos. Mire usted, así lo ve el padre Juan Rivas, la relación estrecha entre la violencia en México como una consecuencia de la masacre, del asesinato del más inocente de todos los seres, el que todavía no ha nacido. Cuando México votó por el aborto y empezó este surgimiento de la violencia, a mí me llamaba mucho la atención este tipo de violencia. En primer lugar, porque México no es un país violento. En segundo lugar, porque los hombres, puede haber crímenes, puede haber disparos y cosas de esas, pero este tipo de violencia, de crueldad, yo no me lo explicaba sino de una manera, pues de una agente espiritual, diabólica, que está motivando a estas personas, porque el hombre no es violento por naturaleza. Este tipo de violencia tiene que ser diabólico. Y yo empecé a notar, decir, fíjense bien, cómo este tipo de violencia se parece mucho al aborto, porque ¿qué es un aborto? Cortar las piernas, cortar los brazos, cortar la cabeza, y después lo meten en ácido o lo disuelven en el cuerpo o lo tiran a la basura. Exactamente como el tipo de violencia que está viviendo México. La violencia iba aumentando en proporción a los abortos cometidos en el Distrito Federal, desde el día en que se votó por el aborto. Entonces, este tipo de violencia, en mi opinión, era una opinión, tiene relación con el aborto. Resulta que yo vengo a México y me encuentro con un señor que no conocía, que nunca había visto, en Morelia, y me empieza a decir, padre, tengo unas dificultades, me empieza a hablar de sus problemas, unas experiencias espirituales muy fuertes que ha tenido, y me dice, padre, la violencia está relacionada con el aborto.
No puedo explicar, no puedo dar muchos datos hasta que esta persona no escriba toda su experiencia y se las entregues a los obispos. Pero el hecho es que él me dice, la Virgen está muy triste porque en México, en la capital, donde ella misma vino a arrojar a Satanás y a acabar con los sacrificios humanos, ha vuelto México a los sacrificios humanos. Entendamos que lo que está diciendo, sea verdad o no sea verdad, es verdad. Para nosotros que tenemos, que matar a un bebé es un sacrificio humano. Así es. Entonces me empieza a decir muchas de sus experiencias y todas relacionadas con el aborto de alguna manera. Y entonces esto me confirma en lo que yo ya venía diciendo, de que realmente, y él me dice, padre, yo me puse a investigar. Para mayo de este año 2011 había habido 40,000 abortos. El número de crímenes violentos es más o menos por arriba de 40,000 crímenes violentos conocidos. Va a seguir la violencia hasta que no se revierta la ley del aborto y va a haber tanta violencia en proporción al aborto. En 2011, 40,000 abortos, 40,000 muertes por el crimen. Hoy, 2013, 100,000 abortos, 100,000 muertes por el crimen. Ahí están los números. Es fácil pensar que se puedan relacionar. Pero profundicemos en el tema del aborto. Mire, busca al padre Daniel Valdés. Él tiene una especialidad en bioética. El padre Daniel Valdés además es catedrático, es sacerdote incardinado en la diócesis de Toluca, pero sobre todo el tema que él domina es bioética. Y lo invité para hablar de esto. Posiblemente lo hagas más como sacerdote que como experto en bioética, ya veremos. Muchas gracias, padre Daniel. Gracias, Roberto, gracias, amable auditorio que nos reciben. Por supuesto que no puedo separar las dos cosas. Soy un hombre de ciencia y de conciencia. Soy sacerdote y soy un hombre de ciencia, y la fe y la razón no están separadas. Ya el Papa Juan Pablo II pronto va a ser canonizado. En diciembre. Nuestro beato querido nos decía que la fe y la razón son las dos alas que le permiten al ser humano elevarse a lo más sublime, a lo más importante de la vida, la fe y la razón. Padre Daniel, el acontecimiento del aborto es violento. No se puede negar. A veces, cuando sacan al bebé, está vivo y en la plancha lo matan. Eso es violencia. Pero voy más allá, te pregunto si acaso tú relacionas la violencia desatada en México como consecuencia de la violencia de 100,000 asesinatos ya, de inocentes. Roberto, de alguna forma, pero yo no quisiera dejarlo solo en ese plano porque sería como el diario de debates para la elaboración de las leyes que se tomó como un problema de salud, el aborto, para evitar las clínicas, ¿verdad?, piratas, apócrifas, donde se muere muchísima gente, las clandestinas, porque no es un problema solo de salud, es un problema de educación, es un problema de formación de la conciencia, porque lo que no se forma, se deforma. Así que si me permites, quiero regresarlo a la parte fundamental, al aborto, para que lo podamos iluminar lo mejor posible. El aborto natural, el aborto espontáneo, el aborto que hay en muchísimas mujeres de manera natural, son más abortos de los que podemos imaginar y que la propia naturaleza elimina porque no son factibles, no son viables, y de veras, ¿no?, es incontable el número de abortos naturales. Sí, claro, es un embarazo fallido. Así es, y por eso hay que decirles en primer lugar a las personas que cuando escuchan la palabra aborto, y que algunas que no tienen la conciencia formada acuden a nosotros sacerdotes y nos dicen, padre, tuve un aborto. Por supuesto que los sacerdotes tenemos la obligación de preguntar para formar. ¿Tú lo provocaste? ¿Tú lo consentiste?
No, yo fui al baño, cargué algo pesado, no sabía que estaba embarazada. Entonces sí, recordemos para quienes nos miran en este momento, por favor, que el aborto es tan natural, existe en el ser humano, existe en la naturaleza, existen muchas mujeres, más de lo que podemos imaginar. Ese es un primer tipo de aborto. El otro aborto del que estamos poniendo el dedo en la llaga en este día, en este momento, y aquí en esta mesa de diálogo... De estos 100,000 de los que hablé. Sí, y de los que no sabemos. Y de los que no sabemos porque ese aborto provocado tiene diversos tipos que se pueden llevar a cabo. No vamos a dar recetas de abortos. Lo primero que quiero decirles es que todas estas personas que hacen practicar el aborto, que practican el aborto, que se hacen practicar el aborto, que aconsejan el aborto, están perdiendo una dimensión importante, el ser humano, la belleza de la persona, la belleza del ser humano. Y el pecador, porque sea pecador, jamás es feo. El pecador siempre es hijo de Dios. Lo malo es el acto humano, lo malo es el pecado. Nosotros, especialmente todos los católicos, todos los que creemos en Cristo, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, jamás vamos a despreciar al pecador. Detestamos el pecado, amamos al pecador. El Señor fue a buscar a Leví, el publicano, y lo llamó. Justamente. Y desde ahí quiero que iluminemos fuertemente porque es ciencia y es conciencia. El pasaje de ese capítulo 9 de San Mateo, versículos del 9 al 13, justamente el 13 que va a concluir el versículo, dice Jesús, el médico es para los enfermos, no para los sanos. Yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Quiero misericordia, no sacrificios. Aquí iluminamos. Cuando la ciencia se deshumaniza y se despersonaliza, vuelve justamente a las personas números, que eso es lo que me preocupa. La estadística es muy buena, pero la estadística tiene que ser aplicada y tiene que ser explicada. Los números por los números pueden ser tan fríos, un dato tan duro, tan crudo, sí tan seguro, pero que termina ofendiendo la misma dignidad de la persona humana. Me recordaste a José Stalin. Una muerte es una tragedia, dijo, pero 1,000,000 de muertes es una estadística. Y hablar ya de 100,000 abortos, ya se está hablando de una estadística. Son 100,000 seres humanos. Vamos a ver enseguida las palabras del Papa Francisco hace apenas 2 semanas, con ocasión de la celebración del aniversario de la Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. Mire cómo habló de él sobre la vida.